Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo explica? Está bien, si asesino a su hija, está bien eso. No quería decir eso. Entonces, bueno, no se debería matar. Aquí podemos citarlos a todos ellos, los mandamientos. ¿Los quieren? Pero ellos no los quieren. Así que o están aquí, o están presentes o no presentes. El Señor dice que sus mandamientos no son gravosos. Y habiendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Quiénes? ¿A todos quién? A todos los que le obedecen. Hebreos 5, versículo 9. Obediencia. Así que si usted tiene un evangelio sin la obediencia, entonces tiene un evangelio a medias. Está mal basado. Va a ser inestable y se va a caer. Ahora, veamos esto. Algo que realmente lo sorprenderá. La ley en el Nuevo Testamento. Mateo 4:10 o Apocalipsis 19:10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mírenlo por ustedes mismos. Está ahí, en el Nuevo Testamento. No estoy leyendo el Antiguo. Aquí, 1 de Juan 5:21, Hechos 17:29. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este es el segundo mandamiento. 1 de Timoteo 6:1. Que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si leen Marco 2, 27, 28, Hebreos 4:4, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí. Honra a tu madre y tu padre, tu padre y tu madre. Mateo 19, 19, Efesios 6, 1 al 3. No matarás, Romanos 13, 9, Santiago 2, 11. No adulterarás, Mateo 19, 18. No robarás, Romanos 13, 9, Efesios 4, 20. No dirás falso testimonio, Romanos 13, 9. No codiciarás, Romanos 7, 7. ¿Está la ley ahí, sí o no? ¿En el Nuevo Testamento, sí o no? Sí. ¿Permanece la ley? Absolutamente sí. No toquen la ley de Dios. Fue necesario que Dios muriera porque la ley todavía permanece. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era la simiente? Acabamos de hablar acerca de esto ahora mismo, Jesús. Y hubo una ley que fue agregada por la transgresión o a causa de la transgresión. Ahora piensen bien, damas y caballeros, piensen. La transgresión requiere que haya una ley, ¿cierto? Así que leámoslo un poco diferente. Digamos, hubo una ley agregada porque otra ley había sido transgredida. ¿Es eso lo que dicen? Muy bien. Entonces, ¿qué ley fue transgredida? Los 10 mandamientos. ¿Y qué ley fue agregada por la transgresión? La ley ceremonial. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces la solución al problema fue añadida porque el problema había sido creado por la transgresión de la ley. Simple, así es. Entonces la tuvimos, la ley, desde el principio. Este hombre de aquí, su nombre era Caín, y él dijo, no voy a obedecer. Haré obras con mis propias manos. Hay muchas personas que dicen eso. ¿Sabía eso? Increíble. Y Abel dijo, el Señor dice, trae un cordero porque el cordero representa al Mesías que vendrá, que morirá en mi lugar y derramará su sangre. Y yo confío en los méritos de la sangre del cordero. ¿Fue salvado por la gracia o por obras? Por gracia. Entonces, ¿la gracia ya existía en el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo eran salvadas las personas en el Antiguo Testamento? ¿Guardando los mandamientos o por gracia? Por gracia. ¿Hay algo que ha cambiado? No. Y yo soy el Señor que no cambio, dice el Señor. Yo soy el Señor y no cambio. Veamos la ceremonia que tuvo que ser representada. Aquí está el santuario que tuvo que construirse de acuerdo a especificaciones precisas. Había una pared blanca de lino blanco alrededor. Había una entrada que se llamaba la puerta. Y cuando uno entraba allí había un altar de sacrificio. Y si avanzaba más había una fuente de metal, que es una pila de agua. Y se entraba en el primer aposento, el primer tabernáculo, y había candelabros, y en el otro lado había una mesa de panes, y en el medio había un altar de incienso, y si entraba al segundo aposento, detrás de ese, habían los 10 mandamientos, en el arca cubierta por 2 querubines. Eso es lo que había. Tomemos una mirada a este texto. Éxodo 25:8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Era un símbolo de lo que Cristo iba a morar entre su pueblo.
¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Hebreos 8, versículo 5. Todo de acuerdo al modelo, ni una jota, ni un poquito, no mueva nada. Debe ser exacto. Dios es muy exacto. Por eso le dijo exactamente cómo debía ser construido. Cada pequeño detalle, y cada pequeño detalle es importante. Y a nadie le importa leerlo. O eso era el Antiguo Testamento. Pero lo que pasó en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra admonición. Así dice Pablo. Así que será mejor que nos aseguremos de leerlo. Bueno, todos estos pilares, el Señor dice que son una copia del tabernáculo en el cielo, en el templo del cielo. Y dice, al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios, en mi casa. Entonces el pilar simboliza los redimidos. Es interesante. Y se necesitaba dinero para pagar la construcción, y cada persona tenía que pagar un precio de redención, y era el mismo precio para los pobres o para los ricos. Así que era, y si bien recuerdo, un cuarto de shekel de plata, y cada uno tenía que pagarlo. Y Jesús vino y envió a su discípulo a pescar el dinero de redención de la boca de un pez. ¿Se acuerda de esa historia? Y hubo suficiente para pagar para los dos de ellos. Jesús está dispuesto a pagar el dinero de la redención por ti. Ahora, ese era el símbolo, las bases del santuario, y cada uno tiene que ser partícipe, tiene que pagar, tiene que dar algo. Y aquí había una puerta afuera, una puerta, y esta puerta estaba cubierta con material de 4 colores. Tenía morado o púrpura, tenía rojo, tenía azul y tenía también color blanco. Y había un hilo de oro. Morado es el color de la realeza, rojo es el color del sacrificio, y azul es el color de obediencia, y el blanco representa el color de la justicia. Esos son los aspectos de Cristo. Y por si acaso, si usted quiere tener el morado, tiene que mezclar el rojo y el azul. Entonces el sacrificio y la obediencia hacen realeza. Increíble, es hermoso. Jesús dice, yo soy la puerta, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si no entras por esa puerta, Él dice, no tienes parte conmigo. Entonces Jesús es la puerta. Esta puerta, había solo una, y después había otra por aquí, y esta era llamada el portón, y esta se llamaba la puerta, y tenía el mismo material. Y después había otra adentro que tenía el mismo material con los mismos colores. Así que Cristo es identificado con la puerta y con los colores y con el velo que está entre el primero y el segundo aposento. Y si viene por aquí, la primera cosa que encuentra es el altar de sacrificio. ¿Qué se hacía ahí? Un sacrificio. ¿Y quién representa ese sacrificio? Representa a Cristo. Entonces el lino blanco alrededor es la justicia de Cristo. Cuando se entra por la puerta, en otras palabras, cuando acepta la salvación por medio de Cristo, entrando por la puerta, y se queda envuelto por la justicia de Cristo. Hermoso. A eso se le llama justificación. Y se encuentra frente al altar de sacrificio, y hay un cordero, y es testigo del sacrificio del Hijo de Dios, en símbolo para quitarle los pecados, sus pecados. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para representarse ahora por nosotros ante Dios. Así que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9:8 dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El ministerio de Cristo solo pudo empezar en el cielo una vez que el terrenal estaba completo. ¿Y cómo sabemos eso?
Porque en el tabernáculo terrenal al sacerdote no le estaba permitido entrar al primer aposento hasta que el sacrificio se había hecho. Había un cordero y había un carnero de consagración. El cordero representa a Cristo al principio de su ministerio y el carnero representa a Cristo al terminar su ministerio. Y si el carnero de consagración era sacrificado, al sacerdote se le permitía después entrar al lugar santo. Y la Biblia nos dice que Cristo no entró con la sangre de corderos o carneros, pero con su propia preciosa sangre. Entonces, este servicio tenía como una garantía de la venida del Mesías. ¡Qué hermoso simbolismo! Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo: miren, es una copia del celestial. Hebreos 8:5.